Buenas noches. Hoy el Mercuba, el economista de Macroconsul, tiene una pequeña columna en La República donde llama la atención acerca de que el superávit fiscal el primer semestre de este año ha sido 6.8% del PBI, el más alto desde que se tienen registros. Es decir, se ha batido el récord de superávit, lo que quiere decir que el gobierno, el Estado, no tiene capacidad de gastar en una circunstancia en la que no es que tampoco tengamos un récord de recaudación, porque la recaudación no está creciendo a una velocidad tan importante como en años anteriores debido a la crisis internacional. Y sin embargo, precisamente debido a esa crisis habría que apuntalar una política contracíclica, es decir, deberíamos gastar, el sector público debería tratar de gastar un poco más, invertir un poco más para contrarrestar cualquier clase de caída en la inversión privada. Y eso no está ocurriendo. Hay un problema muy serio en el Estado peruano del que hablábamos ayer con Gonzalo Prialé. Hay una parálisis en las decisiones, incapacidad de gestión. Esto requiere una reforma urgente. Bueno, hoy día el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, comentó las declaraciones recientes, polémicas declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Esto fue lo que dijo el premier. Mire, nosotros lo que vemos es que estamos en democracia, y en democracia se fijan las posiciones políticas de un lado y de otro. Yo entiendo que en el caso del ministro Cateriano ha sentido algunas expresiones que él mismo ha lamentado, en el sentido de expresiones que van en direcciones distintas de lo que él busca hacer en el Ministerio de Defensa, pero es parte del juego democrático, así que esperamos que esto sea un episodio más, y lo que nosotros estamos haciendo es trabajar por el país, trabajar por las grandes reformas estructurales que está conduciendo el presidente Humala, y ese es nuestro trabajo. Bueno, el ministro Cateriano se está convirtiendo en un ministro con una personalidad fuerte, ¿no? Él tuvo un desempeño audaz en el Congreso hace pocos días cuando acudió a defender la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Y ahí, pues, hizo cuestión de confianza de su cargo. Es decir, si no me aprueban esta delegación de facultades, yo renuncio. Algo que ningún ministro que yo recuerde en las últimas 2 o 3 décadas ha hecho, ¿no? Realmente una jugada, digamos, arriesgada, valiente, pero que finalmente le dio resultado, pese a que lo más previsible era que no se aprobara delegarle facultades por lo menos en dos o tres materias. En algunas sí, porque eran temas técnicos, digamos, por ejemplo el control de insumos químicos y cosas de esa naturaleza, pero otras que eran, digamos, que tenían una naturaleza un poco más político-social, el sistema de remuneraciones, en fin, no, quizás lo lógico era que, o la reforma misma, digamos, orgánica, debió haberse quizá debatido en el Congreso, pero finalmente pues le dieron las facultades. Pero eso fue criticado, que se hubiese otorgado esas facultades en esos temas, fue criticado por exministros de Defensa como Antero Flores Arauz y Rafael Rey. Y entonces Pedro Cateriano arremetió contra ellos. Dijo, hay un ambiente naturalmente que pretende boicotear la gestión del ministro de Defensa, pero no perderé la calma. Lo que sí llama la atención es que todos estos autoproclamados patriotas se dediquen a petardear las actividades del ministro de Defensa. Boicotear, los acusó en buena cuenta de boicotear su labor. Luego dijo, habría que preguntarle a ese exministro, en este caso me parece que se refiere a Rafael Rey, ¿qué hizo él? O preguntarle a ese exministro a ese exministro, ¿qué hizo él? Bueno, se refiere seguramente a Antero Flores Arauz, pero después dice, o preguntarle a ese exministro que colaboró y fue aliado del fujimorismo y montesinismo, ¿por qué no logró el aumento para las fuerzas militares o policiales? ¿O por qué razón dejó en indefensión a los comandos Chavín de Guanta? Es decir, arremetido duramente contra 2 exministros y contra el fujimorismo, más acusado a Rafael Rey de montesinismo, cosa que no es exacta, ¿no? Entonces habría que
recomendarle efectivamente a Pedro Cateriano un poco más de calma, como ya se le ha recomendado. Claro, un pequeño grado de paranoia no está mal en un cargo de ese tipo, ¿no? Siempre hay que estar prevenido respecto de ataques, complots que pueda haber. Pero el ministro quizá deba recordar que el enemigo principal en este momento, contra el cual deberíamos estar todos unidos, incluyendo fujimoristas, apristas, etcétera, es Sendero Luminoso, tanto por su presencia creciente en el BRAEM, en la selva peruana, como por su presencia creciente en el magisterio a través del Movadef y el CONARE. Y también el enemigo común es este radicalismo antiminero que está atajando las posibilidades de desarrollo del país. Entonces hay algunos enemigos importantes ante los cuales hay que unir fuerzas en lugar de desunirnos internamente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con con Javier Higuíñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional, que hoy día se reunió, festejó 10 años, se reunieron todos los expresidentes con el presidente Humala, realmente una reunión importante, que de alguna manera pues consolida la institucionalidad de nuestra democracia, y se aprobó este acuerdo sobre la política de agua o de recursos hídricos. Vamos a hablar con él de eso. Luego vamos a estar con Jaime Saavedra, que es director de Reducción de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Vamos a hablar sobre la reforma de la educación. Y finalmente con el alcalde de Cajamarca, exalcalde de Cajamarca, Emilio Horna. Regresamos.